segunda parte de adaptación de los animales al medio ambiente. Entonces voy a compartir la pantalla para la presentación. Buenos días. Bien, le pido de favor a su compañero Adler Ezequiel, si está por ahí. Buenos días, maestra. Buenos días, adelante, Adler. ¿Le escuchamos? Ok, gracias. El tema 10 se llama la endodermia y la ectodermia. Okay. Sí, adelante. La endodermia y la ectodermia implica ventajas y desventajas. De acuerdo. ¿Verdad? Estos, como la clase pasada comentaba mi compañero Edgar, creo que fue. Uh-huh. La ectoderma tiene algunas ventajas y desventajas. Y dentro de ella los ectodermos generan calor a partir de la energía química que consumen los seres vivos. A ver, serían los endotermos, ¿no? Los endotermos. Ajá, a partir de la energía química que obtienen de los alimentos. ¿Y los ectotermos? Y los ectotermos son aquellos que no necesitan más que la energía de su medio ambiente. Uh-huh. A ver, ¿qué más? ¿Cuáles serían las ventajas de una clase de organismos y la otra? Pues una ventaja de los ectodermos es que pueden mantener la mayor cantidad de calor corporal que necesitan consumiendo sus energías. Y dentro de los ectodermos es diferente porque esos dependen de su medio ambiente. Sí. ¿Qué más? Dentro de los ectodermos, dentro de los ectotermos hay diferentes peculiaridades que los distinguen como ventajas que pueden hacer dentro de su cuerpo. Por ejemplo, hay una que es jadear, que usan los perros para liberar el calor que tienen en exceso. Uh-huh. Dentro de ellos también está la capacidad de aumentar y disminuir su flujo sanguíneo. Sí. El tiritear, Uh-huh. que es la capacidad también de aumentar el movimiento involuntario, de los músculos, como yo lo he visto en algunas veces en caballos y en vacas, creo. Ajá. Y eso les ayuda para cuando tienen, creo que frío, el movimiento de los músculos les ayuda a generar un poco de calor. Así es. Sí. La sudoración, que también es la capacidad de los animales para reducir la temperatura. Uh-huh. Antes de mencionar algunas de los ¿cómo se llama? De los ectotermos. Uh-huh. La mayoría de los ectodermos, cuando inician su vida, suelen ser ectotermos, lo cual implica que al momento que nacen necesitan del calor de sus padres para sobrevivir. Ajá. ¿Este estado cómo se denomina? Ay, se me perdió, maestra. Aquí está, a ver. Lo estoy marcando. ¿Cómo se llama? Estado altricial, perdón. Estado altricial. A ver, deme un ejemplo de estos organismos que al inicio de su vida son ectotermos y dependen del calor de los padres. Por ejemplo, las aves cuando inician, después de que abren sus huevos, sí, desde que están en el proceso de en huevo, no sé cómo se llama, maestra, perdón. Sí, empollándolos. Empollándolos, suelen necesitar del calor de su mamá como no tienen plumas ni nada, necesitan del calor de sus madres un tiempo.
Aquí está el ejemplo, ¿no? ¿Qué otros organismos que ustedes hayan visto así pelones? Los canguros también suelen estar en la panza de su mamá. Sí, también canguros, ¿qué otros? Porque ¿Qué otros lo puede ser? vemos mucho ahorita que estamos en nuestras casas. Los ratones, no sé si han visto. Yo no, la verdad, no, maestra. No, nacen así pelones, pelones y ciegos. Entonces necesitan el calor de la madre. Muy bien, entonces el estado artricial es este, donde al inicio de su etapa de vida son ectotermos y necesitan el calor, ¿no? Ahí, ¿qué hace todo el alimento que le dan a los polluelos? ¿En qué lo invierte el polluelo? Es en su crecimiento. El alimento que es en el estado artificial es el mayor porcentaje es para el crecimiento, Para ya, crecimiento. ya que el calor pues se lo da a la madre. Ujú. Muy bien. A ver, háblame por favor ahí viene en ese tema, la relación entre el peso y el volumen y la regulación de la temperatura. Ok, esto nos habla de que mientras menor sea la masa corporal, mayor va a ser el oxígeno, el consumo de oxígeno específico que necesita el organismo. Por ejemplo, los ratones, que son los que más consumo necesitan o producen, Sí, tienen una menor masa corporal. así Y es. y a diferencia de un elefante, tiene un menor consumo de oxígeno específico. Sí es, ajá. ¿Y qué tiene que ver el consumo de oxígeno? Sería... Ay, los- no sé, maestra, exactamente. ¿Sería la relación con la superficie que tiene el volumen? Bueno, tiene que ver asociado, pero recuerden que en el proceso de respiración, bueno, por aquí menciona, gastamos más en respirar, más energía en el proceso de respiración que en sí enviarlo a otras partes del cuerpo, mantenimiento del cuerpo, desarrollo, ¿no? De hecho, los animales pequeños, como usted lo dice, respiran más rápido, ¿no? Entonces requieren a cada rato más cantidad de alimento para generar esa energía, ¿no? Sí, sí, sí. Y también los colibríes necesitan mucho néctar para tener esa energía durante el día, ¿no? Y muy importante, a ver, vamos a ver tantito lo que dice usted en el libro. Esta relación del peso y el volumen, ¿no? Supongamos que este es un organismo más grande y este es un ratón, ¿no? Y por aquí, haciendo esta relación entre el área y el volumen, bueno, el resultado es que los organismos pequeños presentan esta mayor relación y ahí, bueno, hace una comparación de que son los que consumen más oxígeno para generar esa energía, ¿no? A diferencia, supongamos, de un organismo grande, como usted lo dijo, como los elefantes, ¿no? Por aquí viene el ejemplo, ¿no? La relación observada, recuerdan, la tasa metabólica es ese rompimiento de los alimentos, ¿no? Para producir energía y en esta producción de energía pues también hay consumo de oxígeno. Simplemente en el proceso de respiración es donde se consume más energía, ¿no? Y aquí vamos a ver la masa corporal en kilogramos comparado, ¿no? Con un elefante más de 1 tonelada y con una musaraña, que es uno de los organismos hasta 2 gramos puede pesar, el más pequeño, ¿no? Entonces el consumo de oxígeno por esta relación eh, volumen y área y volumen, pues sería más el consumo de oxígeno en los organismos más pequeños, ¿no? Aquí vemos el consumo de oxígeno, es más en la musaraña, después el ratón de cosecha, ratón canguro, ratones, ardilla voladora, la rata, luego el conejo, el gato, pues casi es igual, el perro, un poco menor, la oveja, el hombre,
pues sería un poco menos de consumo de oxígeno. El caballo y por último el elefante, que es el organismo más grande, pues son los que consumen menos oxígeno, ¿no? Y bueno, uno pensaría en sentido común, ¿no? Que un elefante consumiría más oxígeno que una musaraña, pero pues es al contrario, de ahí que pues estos pequeños organismos tienen que consumir a cada rato alimento. A ver, por ahí hay otro término. ¿Qué pasa por decir en ejemplo de estos organismos pequeños cuya actividad es solamente en el día y en la noche no tienen alimento? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, musaraña sí se alimenta en la noche, los ratones igual, pero en caso de un colibrí, al no tener alimento, ¿qué le pasa? ¿Sí me escucha? Ya se fue. Sí, comienza el estado atricial, ¿no, maestra? Como por sus nidos. Ellos hacen sus nidos. Bueno, eso sí, al inicio pues, es un polluelo igual. Yo me refiero en la noche, cuando no tiene alimento, esta pequeña ave empieza como en un estado de sueño, que creo que no sé si lo venga aquí, se llama torpor, si no más adelante lo vamos a ver, donde todos sus signos vitales baja su temperatura casi igualándola al ambiente, ¿no? A ver, creo que no lo trae por aquí. Musarañas y colibríes, sí, mire, en la página 158 dice, algunas pequeñas musarañas y colibríes experimentan un torpor diario para reducir sus necesidades metabólicos. Debido al conflicto entre las demandas metabólicas para mantener la temperatura corporal, el crecimiento, la mayoría de aves y mamíferos, bueno, es el estado artificial. Pero este estado de torpor diario en la noche baja su temperatura, casi es igual a la temperatura ambiente. Al siguiente día, cuando empieza a salir el sol, la temperatura aumenta, pues se vuelven a reactivar, ¿no? Esto es por la falta de alimento. Bueno, entonces pues nada más ver ventajas y desventajas tanto de endotermos, los que generan la temperatura corporal por los alimentos, ¿no? Y los ectotermos, cuya fuente es el entorno, y ventajas de ser un organismo pequeño y desventajas de ser un organismo pequeño, ¿no? El ejemplo de estos tres. Bien, creo que ahí termina su tema. Gracias. A ver, le pido por favor a su compañera. Sí, a usted, Mariana. ¿Sí se encuentra Mariana? Pero me comentó Mariana que ella no iba a poder entrar en la clase y también, bueno, el compañero Axel me comentó que él no tiene luz, entonces tampoco va a poder estar. Bueno, bien. Gracias. Bien, vamos a ver, recuerdan los heterotermos en una, bueno, pueden ser endotermos, pero aquí, bueno, no sé por qué las abejas y de por sí son ectotermos, ¿no? Los insectos son ectotermos. Bueno, los heterotermos son aquellos organismos que en alguna fase de su ciclo diario o ciclo, bueno, sí es diario, en algunas horas del día pueden ser endotermos, pero a su vez pueden ser ectotermos, o sea, la combinación de los dos, ¿no? Son especies que en ocasiones regulan su temperatura corporal y a veces no en diferentes etapas de su ciclo diario o estacional, y en determinadas situaciones pueden presentar características ya sea de endotermos que generen su propia temperatura o ectotermos que la adquieran del ambiente, ¿no? Estos organismos pueden soportar cambios rápidos y drásticos en la temperatura corporal. Los insectos son ectotermos y ectotermos adquieren la temperatura del ambiente, y poikilotermos porque su temperatura es variable. Y en la etapa adulta la mayoría de insectos voladores son heterotermos.
es decir, van a regular su temperatura también con la del ambiente. Al volar van a presentar altos índices de metabolismo, hay mucha generación de energía, ¿no? Con una producción mayor que los homeotermos. Los insectos alcanzan su mayor grado metabólico porque toman el oxígeno que necesitan por medio de la pared del cuerpo. Por ahí recuerdan, tienen tráqueas y la transpiran por todo el cuerpo en un sistema traqueal, ¿no? La temperatura es crucial para el vuelo de algunos insectos. La mayoría pues se posa cuando sale el sol, empiezan a batir sus alas, ¿no? La mayoría puede volar si la temperatura de sus músculos pues es menor a 30 grados y no pueden volar si la temperatura sobrepasa los 44 grados, ¿no? Un insecto tiene que calentarse antes de despegar, incluso si ustedes tienen ahorita la curiosidad de verlos, ¿no? Sobre todo en los climas donde vemos ahorita el otoño muy marcado, ¿no? Empiezan como a titiritear y mueven sus alas, ¿no? Es para generar ese calor. Algunos insectos como mariposas, libélulas, se calientan orientando sus cuerpos, desplegan las alas hacia el sol y la mayoría se calienta estremeciendo sus músculos que le sirven para volar, ¿no? Las polillas, las mariposas, una polilla es esta, mariposas igual baten sus alas para elevar esa temperatura torácica por encima de la temperatura ambiente. Los abejorros como estos bombean su abdomen sin que se aprecie ningún movimiento o algún temblor de alas. Aquí no mantienen ningún punto fijo fisiológico de temperatura y se enfrían a la temperatura ambiente cuando no vuelan. Entonces, en esta parte pierden el calor, ¿no? Y es en la fase donde se vuelven ectotermos. Y pues nada más este es el pequeño tema. Entonces aquí, sobre todo en las primeras horas del día y ya en la noche, pues se vuelven ectotermos, ¿no? Se enfrían y pierden la temperatura. 3 tipos de organismos, pues recuerden, libélulas, mariposas, polillas, abejorros. Y una estrategia de adaptación, pues es ponerse al sol y empezar a batir sus alas hasta que alcanzan la temperatura adecuada para el vuelo. El punto 10, que es el torpor, vamos a hablar del torpor. Aquí algunos animales que son homeotermos, recuerdan que son los animales que mantienen una temperatura constante. Para reducir los costos metabólicos durante los periodos de inactividad se vuelven heterotermos, es decir, la temperatura variable, y entran diariamente en un estado que se va a llamar torpor, ¿no? Ejemplo, las mariposas, las colibríes, perdón, ya en la tarde cuando no hay alimento, de hecho así duermen, ¿no? Este es el estado de torpor donde baja su temperatura corporal hasta aproximarse a la temperatura ambiente durante una parte del día, independientemente de la estación que estén, ¿no? Los colibríes y los chotocabras, que son estas aves que anidan, hay en Europa, en los bosques europeos, anidan en el suelo sobre todo. ¿Quién más? Pequeños mamíferos como los murciélagos, el ratón marsupial, aquí lo tenemos, el ratón canguro, el de pies blancos, no encontré la imagen, pero presentan un estado de torpor diario, entonces entran en este como sueño, se podría decir, ¿no? Este estado es una adaptación evolutiva que le permite reducir la demanda de energía durante la parte del día en la cual los alimentos pues no están disponibles, ¿no? Y el organismo está inactivo. Cuando estos organismos entran en torpor, su temperatura corporal baja drásticamente a unos pocos grados de la temperatura ambiente. Al despertarse, pues otra vez se reactiva esa temperatura y reanudan su calor metabólico y su actividad, ¿no?
A este le vamos a llamar torpor diario, es diario, independientemente de la estación donde se encuentran, pero hay también el torpor estacional, que en algunos lo hemos aprendido como el estado de hibernación, ¿no? Pues se caracteriza por el cese de toda actividad para escapar primero de los rigores de los largos y fríos inviernos. Muchos animales poiquilotermos y unos pocos mamíferos heterotermos entran en este torpor estacional prolongado. Aquí pues es por la falta de alimento, ¿no? Y como dice aquí, en los largos y fríos inviernos, sobre todo en latitudes más altas, ¿no? Los organismos que invernan presentan cambios fisiológicos tales como la disminución del azúcar en la sangre, el aumento del glucógeno hepático, alteración de la concentración de hemoglobina en la sangre, alteración del contenido del dióxido de carbono y oxígeno en la sangre, alteración del tono muscular y la piel, ¿no? Por aquí, si ya leyeron el artículo de enfriándose y calentándose, pues ahí pueden perder hasta 1/3 del peso los osos, ¿no? Los homeotermos en hibernación se transforman en heterotermos, es decir, la temperatura es variable y adoptan una hipotermia, una reducción de la temperatura corporal. Aquí relajan la regulación homeotérmica y permite que la temperatura corporal se acerque a la temperatura ambiente. Su frecuencia cardíaca, el metabolismo disminuye, su temperatura disminuye por debajo de los 10 grados centígrados. Asociado a esta invernación, produce altos niveles de dióxido de carbono en el cuerpo y ácido en la sangre, llamado acidosis. Disminuye el umbral de los temblores musculares y reduce su tasa metabólica. Los homeotermos que hibernan pueden volver a calentarse espontáneamente mediante el calor generado metabólicamente, bueno, a la siguiente estación de primavera, al inicio. El inicio de la hibernación es un proceso difícil de generalizar, que sea de generalizar de una especie a otra. Por decir, las marmotas se alimentan mucho a finales de verano para almacenar grandes cantidades de grasa, de las cuales pues se obtiene esa energía para la hibernación. Las ardillas se acuestan sobre su reserva de alimento y pasan menos tiempo en torpor que las especies que almacenan grandes cantidades de grasa. La mayoría de organismos que hibernan se despiertan periódicamente y luego vuelven a caer en ese torpor. Por aquí, o los osos negros, los pardos y las hembras de osos polares no lo hacen. Entran en un sueño invernal del cual despiertan fácilmente. No entran en hipotermia extrema, pero consiguen un descenso de temperatura corporal solo unos grados por debajo de la temperatura normal, ¿no? En esta etapa, los osos no comen, no beben, no orinan, no defecan. Las hembras dan a luz y amamantan a sus crías durante este sueño invernal y mantienen un metabolismo cercano al normal. Para hacerlo, pues reciclan la urea normalmente excretada en la orina a través del torrente sanguíneo. La urea se degrada en aminoácidos que se recomponen en proteínas plasmáticas. Sobre todo, la hibernación ofrece ventajas selectivas para los pequeños homeotermos, como las ardillas. El mantener una temperatura corporal alta durante los periodos de frío y limitada provisión de alimentos es demasiado costosa, ¿no? Es mucho más económico reducir el metabolismo y bajar la temperatura corporal, ¿no? Perdón. En entrar en este torpor estacional o hibernación, pues se elimina la necesidad de buscar recursos en una estación donde pues el alimento es limitado, ¿no? Es escaso. En caso, aquí no viene en su libro, viene un poco que es la diapausa. La diapausa es aquel también torpor estacional, pero se puede dar en caso de organismos que viven en climas muy cálidos, ¿no? Ejemplos puede presentarse
los sapos, las ranas, ¿no? Cuando hay una época de sequía, ellos se enquistan en bolas de fango o de lodo y hasta que llega la siguiente estación de lluvias pueden reaparecer, ¿no? También la diapausa se puede dar en los insectos, ahí pues debido a las condiciones puede ahí en algún ciclo una etapa de su ciclo de vida se puede parar, ¿no? El invierno para algunos insectos, cada tipo de insectos tiene su propio ciclo de vida, que es una forma en que crece, cambia y son diferentes los insectos que pasan el invierno. Aquí es un estadio, ¿no? Algunos insectos pasan el invierno como larvas parecidas a gusanos, aquí sería la larva, aquí ya sería la pupa. Otros insectos mueren después de poner huevos en el otoño y dichos huevos eclosionan en nuevos insectos en la primavera, ¿no? Aquí muchos insectos pasan el invierno inactivos o en diapausa, es decir, aquí puede permanecer, incluso por ahí menciona si la diferencia en la luz del día puede marcar en que el organismo, de 30 minutos por ahí lo menciona, ¿no? Si hay una diferencia en el día, en las horas luz día, puede entrar o no entrar el organismo en este estado de torpor o diapausa, que es como invernación, un momento en el crecimiento y el desarrollo se detiene. En consecuencia, los latidos del corazón del insecto, la respiración y su temperatura baja. Entonces también aquí entran en diapausa, que sería un torpor estacional. Bien. Se encuentra Eduardo Jesús. Buenos días. Buenos días. Le escucho el 13. Buenos días, maestra. Buenos días. Este tema ¿Sí? se llama es sobre cómo algunos animales usan luz fisiológica para equilibrar, para su equilibrio térmico, perdón. Ajá. Bueno, la primera parte me parece que menciona que almacenar el calor corporal, por lo general, no es muy ideal por la poca tolerancia en general de los animales al calor, pero sí que hay quienes usan estos métodos, por ejemplo, el camello, Sí. que menciona que almacena calor durante el día y lo libera durante la noche, aunque no menciona cómo lo hace, pero según por lo poco que investigué, me parece que tiene algo que ver con su joroba. Esa es para Porque, la estrategia de agua, para la grasa, los ácidos grasos le ayudan sobre todo a vivir a la falta de agua. Para el calor es el pelaje, ajá, es el sí, sí, grosor del pelo. sí, porque tenía un pelaje muy grueso que no lo dejaba que se insolara, así decía. Uh-huh. Bueno, y otros animales que hacen cosas parecidas como almacenar calor, pero menciona otro tipo de adaptaciones fisiológicas. Por ejemplo, dice que muchos animales ectodérmicos de regiones templadas y árticas resisten prolongados periodos de temperaturas bajo cero en invierno, Sí. mediante el sobreenfriamiento. Uh-huh. ¿Qué es el sobreenfriamiento? Dice que es cuando se sobrepasa la temperatura sí, de enfriamiento del agua, de los fluidos, pero sin congelarse como tal. Sin congelar las células, sobre todo. Ajá, sí. ¿Y cómo es que esto sucede? Pues dice que es por la presencia de ciertos solutos en los fluidos corporales que impide que se congelen. Uh-huh. No puse. No. Sí. Por ejemplo, sí, sí. Sí, continúe, perdón. Sí, menciona varios ejemplos que usan esto. Por ejemplo, las ranas de la madera Uh-huh. o rana silvática, que es capaz de vivir en invierno Sí. por debajo de la hojarasca sin congelarse, por la presencia de glicerol, que es como, sí, un fluido viscoso, por lo que entiendo. Ajá, es un compuesto de los azúcares Ujú. en la célula.
y que por eso no se congela. Pero también algunos peces marinos del Ártico y ciertos insectos de climas templados y fríos Ajá. y reptiles expuestos a noches ocasionalmente frías emplean el sobreenfriamiento. Así es. Pero también hay algunos animales que sí se congelan completamente. Hasta el 90% de sus fluidos corporales están congelados, pero incluso sus músculos y órganos se deforman. Sí. Pero pues no mueren porque por ese mecanismo que deja, por lo que entiendo, concentra en los órganos o las partes más importantes, pues sí, para que no se congele. No sé cuánto tiempo puedan sobrevivir así en ese estado, pero me imagino que es prolongado. Es todo invierno. Es todo el invierno. Se congela el agua que rodea la célula, no el interior de la célula, sino el organismo muere, ¿no? Entonces estas sustancias, las acuaporinas, por ahí en el artículo, jóvenes, que les dije que leyeran de enfriándose y calentándose, vuelve a reafirmar esto y trae, si no ahorita lo bajamos, trae el diagrama de las sustancias que protegen a las células precisamente para estos organismos, donde pasan el invierno a temperaturas bajo cero, ¿no? Miren, y un ejemplo son las catarinas. Incluso si ustedes tienen la oportunidad de ver el documental, está como en esta imagen, y entra la primavera y se empiezan a descongelar y luego empiezan activas, ¿no? Lo mismo estas ranas, las ranas silváticas, está completamente congelada, empieza la primavera, se empieza a descongelar y empieza a moverse, ¿no? Entonces, estas sustancias son las que protegen a la célula, ¿no? Las acuaporinas, que todos son derivados del azúcar, ¿no? Y una de estas, como dijo usted, es el glicerol. Incluso aquí, ya lo mencionó, algunas especies, el 90% de los fluidos corporales pueden congelarse. Recordemos, por decir, las catarinas pues no tienen sangre, ¿no? Bueno, ellas tienen el fluido corporal puede congelarse y los fluidos restantes concentran solutos altamente concentrados de glicerol. El hielo se forma fuera de las células y los músculos y los órganos se deforman después del descongelamiento, luego llegan a su recuperación normal, ¿no? Pero pueden entrar en este estado de congelamiento y volver como a revivir en la siguiente etapa. Muy bien. ¿Qué dice de los organismos intermareales? ¿Termariales? Uh-huh. Pues eso, que el 90% de su composición se congela. Es esa parte, ¿no? Es esa parte. Insectos sobreviven al frío congelándose y después descongelándose. Sí, muy bien. Háblame un poquito de la marsopa. ¿Qué dice de esta pequeño animal que vive en el Ártico? ¿Cómo mantiene su temperatura? Bueno, sí, es la siguiente parte del artículo, de esta parte, que menciona que es un mecanismo para mantener el calor en ambientes fríos y se llama intercambio térmico de contracorriente, que por lo que yo entendí es como un doble flujo de sangre que tiene. Menciona aquí, por ejemplo, que A la ver, sangre... te pido su micrófono. Ya se escucha, tiene mucha interferencia. A ver. Ajá, eso mantiene el calor también. Este flujo de cambio de sangre. ¿Sí me escucha? Es que se escucha el micrófono, no sé. Bueno. A ver, la marsopa. De hecho, nosotros tenemos una marsopa, es la vaquita marina, a diferencia de esta especie, vive en el Ártico. Tiene una capa de grasa, primero, que funciona como aislante, mantiene el calor en el interior del cuerpo, intercambiando el calor entre la sangre arterial
aquí va a haber un flujo de contracorriente de sangre, ¿no? Una sangre arterial es la que proviene de los pulmones y una sangre venosa la que regresa a los pulmones, ¿no? Las venas rodean completamente las arterias que transportan la sangre tibia desde el corazón a las extremidades. La sangre arterial tibia pierde calor en la sangre venosa que se enfría en su retorno al interior del cuerpo. Eso permite perder calor al ambiente. También en el artículo que les menciono, que lean, enfriándose y calentándose, viene esta, ¿no? Por decir, la sangre que sale del corazón es la caliente y la que regresa al corazón es la fría. Entonces, en ese flujo de sangre caliente y fría es lo que le permite mantener a la marsopa la temperatura. La sangre que ingresa a las aletas se enfría, mientras que la que retorna a la profundidad del cuerpo se calienta, y de esta manera pues mantiene la temperatura en estas aguas muy frías, ¿no? En aguas cálidas los animales necesitan liberarse del calor corporal excesiva. Por aquí habla, por decir, no sé si hable del rete. Bueno, el rete también es otro contraflujo de sangre, pero aquí también lo que se mantiene en ejemplo sobrevivir, ¿no? Es el contraflujo de sangre, sobrevivir a los animales en temperaturas muy extremas, y uno de ellos es el oryx, ¿no? Ese contraflujo de sangre pues permite primero mantener las células del cerebro frías, ¿no? Recuerden que cuando hay un golpe de calor, las primeras células que mueren pues son las del cerebro. Y pues nada más, jóvenes, a ver. Pues habla aquí nada de los castores, pero bueno, creo que aquí en México no hay castores. Y habla también de cómo mantienen estas temperaturas con el contraflujo de la sangre venosa, la que regresa a los pulmones, regresa sin calentarse a través de las venas cercanas de la superficie de la piel para enfriar el interior del cuerpo. Estas disposiciones vasculares son comunes en las patas de los mamíferos, en las aves y en las colas de los roedores, especialmente el castor. Bien, pues aquí no habla más que de eso. Acá en caso de los animales que viven en temperaturas en los desiertos, como el camello, el pelaje les sirve para almacenar el calor durante el día y ese calor lo disipa por la noche. Aquí, bueno, debido a que incluso también ahí menciona, son uno de los organismos que casi, más bien no sudan para no perder el agua, ¿no? Porque el agua en estos hábitats es la limitante. Y pues nada más. ¿Qué más? A ver, los mecanismos en que consisten, un ejemplo, el flujo sanguíneo para equilibrar esta temperatura. Pues es esto, ¿no? El flujo de la temperatura, la que va hacia los pulmones es caliente y la que llega a los pulmones es fría, ¿no? Recuerden que entre los pulmones y el corazón va ese flujo de sangre. Perdón. Vamos con el siguiente. Gracias, aunque no se escuchó muy bien. Muy bien. Axel se encuentra. Axel. El 14. Por favor. ¿No está Axel? Bueno, vamos a ver. Recordemos aquí el equilibrio hídrico en animales terrestres. Funciones del agua para los animales, recordemos ahí las células tanto de plantas como animales pues contienen desde un 75 a 95% de agua. El agua pues es un elemento muy esencial en todas las reacciones bioquímicas del cuerpo. Funciona primero como excreción de residuos metabólicos, uno de ellos pues es la urea en la orina, para la
la orina y el calcio, ¿no? Para la disipación del calor excesivo a través de la transpiración. La pérdida de agua pues debe de compensarse con una ingesta del agua, ¿no? Esto es para que nuestras células y el organismo pues debe de permanecer hidratado. Las formas de obtención del agua puede ser bebiendo directamente, a través de los alimentos se obtiene el agua, indirectamente a través del agua que produce el organismo, el agua metabólica, ¿no? El ejemplo, los camellos, ¿no? Ellos producen agua metabólica, también algunos roedores también. Una estrategia de ellos, pues la orina, ¿no? Es muy concentrada, casi como cristales. Se pierde agua y solutos a través de la orina, de las heces, de la evaporación de la piel y el aire con que exhalamos. Algunas aves y reptiles tienen una glándula secretora de sal y todas las aves y reptiles tienen una cloaca, que es el receptáculo común para el tracto digestivo, urinario, reproductivo. Reabsorben el agua de la cloaca nuevamente hacia el cuerpo, ¿no? Animales de regiones áridas y semiáridas evaden la sequía mediante estas adaptaciones. Una puede ser dejan el área de la estación seca y se trasladan a áreas con disponibilidad de agua permanente, de ahí que vemos muchas las migraciones, ¿no? Estrategia adaptada por grandes ungulados y muchas aves. Durante periodos de calor y sequía, por decir algunas especies de sapos que entran en este estado de torpor, ¿no? De los desiertos permanecen bajo tierra en un estado de letargo llamado diapausa y bueno, vuelven a surgir cuando empiezan las lluvias. Algunos invertebrados habitan en lagunas que se secan en verano. El ejemplo habla de las planarias, desarrollan cubiertas endurecidas que permanecen en un periodo de sequía. Otros animales acuáticos, semiacuáticos, migran a la profundidad de la tierra hasta alcanzar el manto freático. Muchos insectos entran en este estado de diapausa o estivación. Por ahí ya lo mencioné, es una etapa en la cual en el ciclo de vida pues suspenden el desarrollo de la etapa, ¿no? Y lo reanudan cuando las condiciones se mejoran. Otros animales permanecen activos durante la estación de sequía, pero reducen su pérdida de agua por la respiración. El ejemplo, los camellos, algunos pequeños roedores del desierto. Baja la temperatura del aire que exhalan, el aire húmedo de sus pulmones pasa por las membranas nasales, se enfrían, dejando agua condensada en sus paredes de la nariz. Cuando el roedor inhala, esta agua se humedece y enfría el aire tibio y seco que respira, ¿no? Algunos mamíferos pequeños del desierto pues, reducen la pérdida de agua al permanecer durante las horas de calor más intensos en sus guaridas y en la noche salen a comer y a cazar. Muchos mamíferos también del desierto, desde el canguro hasta el camello, extraen agua del alimento que comen, ya sea directamente del contenido de humedad de las plantas o del agua metabólica producida en el proceso de respiración, y producen una orina muy concentrada y heces muy secas para no perder tanta agua. También aquí menciona algunos mamíferos del desierto pueden tolerar cierto grado de deshidratación. Ejemplo, los conejos del desierto pueden soportar pérdidas de agua de hasta un 50% y los camellos hasta un 27% de su peso corporal. Y pues nada más es lo que ahora los sistemas, la pérdida de agua de los animales pues va a ser por la orina, las heces, la respiración, sería como las tres formas, ¿no? De perder agua y es en todos los organismos, ¿no? Bueno, 5 tipos de animales terrestres y los mecanismos de adaptación desarrollados para mantener ese equilibrio hídrico. Ya lo mencioné. Bueno, a ver, miren,
Vamos a ver aquí que luego hablamos de agua metabólica. ¿Qué es el agua metabólica y cómo se calcula? El agua de nuestro cuerpo, producto de la combustión, la oxidación o el metabolismo de los alimentos. Va a ser igual, agua metabólica va a ser el peso del individuo por 5 centímetros cúbicos cada 24 horas y este es el agua que produce nuestro cuerpo por la ingestión de alimentos, ¿no? Muy bien. Vamos con el 15, equilibrio hídrico. A ver, el 15. Alexis. Rivera Villalba, Alexis. Rivera Villalba, Alexis, ¿se encuentra? No, muy bien. Vamos a ver el equilibrio hídrico en los animales acuáticos. Bien, los animales acuáticos se enfrentan a un constante intercambio de agua con el medio que les rodea, ¿no? Este intercambio pues es por un proceso de ósmosis. Y los organismos acuáticos que viven en agua dulce les vamos a llamar hiperosmóticos, ¿sí? Es decir, tienen una mayor concentración de sales en su cuerpo que el agua que les rodea. Aquí su problema para los peces de agua dulce, su problema es prevenir la incorporación o liberarse de ese exceso de agua, ¿no? Los peces de agua dulce mantienen el equilibrio osmótico al absorber y retener las sales en las células especiales de las branquias y al producir abundante cantidad de orina muy acuosa. Creo que aquí el diagrama les había... Uy, yo cuando lo puse no está. Bueno. Bueno. Los anfibios, bueno, en caso de los peces a través de las branquias y la orina muy acuosa, ¿no? Es como pierden el agua. Los anfibios equilibran la pérdida de sales a través de la piel, absorbiendo iones directamente desde el agua y transportándolos a través de la piel en las membranas branquiales. En la fase terrestre, estos organismos almacenan el agua en los riñones, en la vejiga y pueden reabsorber el agua a través de la pared de la vejiga. En caso de los peces marinos, ahí les vamos a llamar hipoosmóticos. Tienen una menor concentración de sales en su cuerpo que el agua que les rodea. Cuando la concentración de sales es mayor fuera del cuerpo que dentro de su cuerpo, los organismos tienden a deshidratarse. También por ósmosis se extrae el agua del cuerpo hacia el ambiente que les rodea. En ambientes marinos y salobres, los organismos tienen que inhibir la pérdida de agua por ósmosis a través de la pared del cuerpo y evitar la acumulación de sales en su mismo cuerpo. En caso de invertebrados marinos, evitan la pérdida de agua porque poseen fluidos corporales que tienen la misma presión osmótica que la del agua del mar, ¿no? Por ahí menciona el ejemplo los calamardos. Los peces marinos con esqueleto osificado, como los tiburones, los teleósteos, que se denomina así, una parte están osificados, absorben agua salada por el intestino, secretan el magnesio y el calcio por los riñones y excretan estos iones como una pasta parcialmente cristalizada, ¿no? En general, los peces excretan el cloruro de sodio cuando bombean iones a través de las membranas especiales de las branquias. Es un transporte activo, mueven las sales contra el gradiente de concentración, implicando un alto gasto de energía, ¿no? Entonces, los peces excretan el cloruro de sodio. Los tiburones, las rayas, retienen una cantidad suficiente de urea para mantener la concentración ligeramente más elevada de solutos en el cuerpo que el agua marina que les rodea. Las aves marinas y tortugas marinas pueden consumir el agua salada porque poseen glándulas
que secretan la sal situadas en la parte superior del cráneo, ¿no? Gaviotas, petreles, es el ejemplo de un petrel, y otras aves marinas excretan las sales por estas glándulas. Y bueno, dice aquí puede exceder la excreción hasta el 5% de sales. Los petreles expulsan con fuerza los fluidos a través de la nariz. Otras especies gotean fluidos fuera de las fosas nasales, internas o externas, ¿no? Mamíferos marinos poseen riñones, que es la principal vía de eliminación de la sal. Las marsopas tienen riñones muy desarrollados para eliminar la carga de sales rápidamente. Aquí hablamos de sales, cloruro de sodio, incluso, ¿no? Por ahí, cuando estamos deshidratados y tomamos mucho Gatorade, pues lo que tiene es magnesio, calcio, ¿no? Y bueno, cuando estamos acostumbrados, incluso si no somos deportistas y tomamos esas sales, pues todo ese sodio, ese potasio, ese magnesio, pues se va a los riñones, ¿no? De ahí que es tener cuidado con estas bebidas. Y esa sería la acumulación de sales, jóvenes, que se va a los riñones. Mencioné 3 tipos de organismos marinos y la estrategia de adaptación para mantener el equilibrio hídrico. Los marinos, en este ejemplo, pues algunas aves tienen estas glándulas que excretan esas sales, ¿no? Estos organismos que están osificados pues tienen riñones y la orina es muy concentrada, ¿no? Bueno, y estos organismos, por aquí lo mencioné, en una etapa tienen riñones, entonces también pueden expulsar ahí las sales. Flotabilidad es el punto 16. A ver. Enrique Ortiz Ortiz. Sí, aquí estoy, profesora. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho. Adelante, por favor. Ok, bueno, este tema toca la flotabilidad y los mecanismos que tienen los animales para mantener esta. Sí. Entonces, el primer mecanismo del que habla es la vejiga natatoria, que pues literalmente es un depósito de gas, un órgano que se llena de gas. Sí. Ayuda, y pues los peces lo pueden regular, a liberar o al concentrar más gas. Y a ver, ahí está el ejemplo en la imagen. En la primera, pues lo que hace el pez es concentrar gas en su vejiga natatoria y se infla esta. Por lo tanto, pues el pez se va a elevar. Y si se quiere hundir el pez, va a liberar ese gas y la vejiga se va a hacer más pequeñita. Así es. En el caso de los animales que no poseen vejiga natatoria, como lo son los tiburones, pues o algunos los mamíferos, como son la ballena, los delfines, estos mantienen la flotabilidad por las grasas, los lípidos que tienen en sus cuerpos. Estos son mucho menos densos que el agua de mar. Entonces, la concentración de grasa, ya sea en sus tejidos corporales, como son los músculos, los órganos o en algunas cavidades, les va a ayudar a mantenerse a flote. Ponía un ejemplo, había una imagen de un tiburón. Permítame aquí. Donde pues... No, esta es la rete. Es el rete. Aquí está. Ahí está. Ajá, ahí se ilustra muy bien este caso de la concentración de grasa en un órgano. Este órgano sería el hígado. Pero el hígado es enorme en comparación de todos los demás. Espérenme, ya le moví aquí. No me da más. A ver, sí, aquí está la grasa. En el caso del tiburón, pues la grasa está en el hígado, por eso es tan grande. Pues se ve la diferencia con, por ejemplo, el estómago, que pues sí llega a almacenar, en este caso sería gas, pero no tanto como el hígado, que tiene mucha más grasa. Y el ejemplo de abajo es el caso de una foca, por ejemplo, que ellos no almacenan la grasa en los órganos, sino entre la piel y el músculo. Por eso van a tener una capa grande de grasa. Sí,
Ya no hay más. Ajá. A ver. Otro ejemplo que ilustraba era el del calamar. Ajá. Ese, por lo que entendí, el calamar intercambiaba iones de sus líquidos. Bueno, tenía líquidos en su cuerpo y estos líquidos tienen iones más pesados que los del agua, por ejemplo, el del sodio. Entonces intercambiaba estos iones que tenía dentro de su cuerpo más pesados por otros más livianos y viceversa para pues modificar su flotabilidad. Ajá. Ahí ¿Para qué le cambia. sirven esos? A ver, perdón. Ahí cambia el guión de sal por el amoníaco. Dice que es más liviano. Ujú. ¿Y para qué sirve que mantengan esta flotabilidad? ¿Por qué es importante? Bueno, aquí habla de la importancia de que los organismos acuáticos, los organismos más grandes del mundo son Ajá. acuáticos. ¿Y por qué? Porque al estar en el agua no existen esas constricciones estructurales que tienen los animales terrestres, por ejemplo. Sí. Si sacáramos a una ballena del agua, se sofocaría por el mismo peso que no está acostumbrada a soportar. Ajá. Y muchos animales al sacarlos del agua no soportan su propio peso, estructuralmente colapsan, como las medusas, que pues son una gelatina. Ajá. Hay otros ejemplos de animales, por ejemplo, lo que son los animales que viven en las zonas abisales. Cuando se les extrae y se sacan a la superficie, Ajá. pierden su forma, como que se desinflan. En las zonas abisales pues tienen una forma determinada, pero al salir a la superficie se vuelven una bolsa. Así se deforma. Muy bien. ¿Qué más? Creo que ya. Sí, Algo creo que. que sería todo un tema algo cortito. Ajá. ¿Qué es la flotabilidad neutra? Pues es esta flotabilidad donde no ascienden hasta la superficie, pero tampoco se hunden hasta el fondo. Sí, queda en el medio, ¿no? Incluso el peso. Ajá, el peso del organismo se iguala con el del agua. Muy bien. Y bueno, creo que ya, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? Creo que sería todo, profesora. Muy bien, gracias. Bueno, ya tiene su participación, Enrique. Yamil. ¿Se encuentra Yamil? Sí, buenos días, profesora. Sí, aquí estoy, Días. profesora. Adelante, le escucho, aunque no los vea, no se ve, no sé cómo hacerle para ver al mismo tiempo la presentación y ustedes, no sé. Sí, bueno, aquí estoy. A mí me tocó el tema de los ciclos diarios y estacionales de luz y oscuridad influyen en la actividad del animal. Sí. Bueno, en este apartado nos menciona que la luz y los cambios en la misma influencian sus actividades de manera, bueno, actividades diarias o estacionales de los animales, como son la alimentación, la reproducción, el abastecimiento, o el almacenamiento, perdón, y el movimiento migratorio. Uh-huh. Esto se debe a que el cambio de luz o la variación de luz crea una respuesta en el reloj biológico interno de los animales. Ajá. Este es un mecanismo fundamental en los organismos debido a que influye en hormonas que regulan, por ejemplo, condiciones como el sueño, la vigilancia, la tasa de metabolismo y la temperatura del cuerpo. Bueno, también nos habla de que las funciones de los organismos, las funciones fisiológicas, suceden en ciclos o ritmos que pueden oscilar, por ejemplo, en minutos o meses. Uh-huh. Pero las principales funciones, como son, por ejemplo, la digestión, la respiración u otras, se rigen por un reloj de 24 horas, conocido como ritmo circadiano, perdón. Circadiano. Bueno, el ritmo circadiano y la sensibilidad de la luz de los organismos es la que regula sus mecanismos, la que hace funcionar el reloj biológico de los organismos. Sí. Otra mención es sobre la localización, que los científicos se dieron a la tarea de saber dónde se localizaba este punto que regulaba las actividades de los animales. Y se encontró que generalmente está ubicado en células, donde la luz pueda ser captada, y pues eso generalmente es a través de pues, la visión. Entonces, por ejemplo, en animales como los insectos, el reloj se encuentra en el lóbulo óptico, que está cerca del cerebro, conectado a los fotorreceptores u ojos. Uh-huh.
En aves y reptiles se encuentra en la glándula pineal, que está en la superficie del cerebro. Es lo que también le llaman un tercer ojo. Ujú. En mamíferos y humanos nos incluye, se encuentra en 2 grupos de neuronas, justo arriba del quiasma óptico, que es donde se cruzan los nervios de los ojos, que se conectan al cerebro. Ujú. Bueno, también dice que el funcionamiento se debe a la hormona melatonina, La producida tonita. en la glándula pineal, y sirve Ujú. para medir el tiempo. Ajá. Esto se dice porque la mayor producción se hace durante la condición oscura, cuando no hay luz, bueno, cuando hay poca luz, Ajá. y pues así podemos determinar cuándo es óptimo o no, debido a la concentración de melatonina durante las condiciones de luz. Bueno, el valor adaptativo del reloj biológico se refiere principalmente a que el organismo crea mecanismos dependientes del tiempo. Sí. Esto hace referencia a que algunas funciones del mecanismo pues están regulados por la condición de luz, que pues nos indica cómo es el tiempo, y permitiendo prepararse a cambios ambientales periódicos. Así es. Creo que me fui muy rápido. Sí, es que ya casi terminamos. Muy bien. Y estos ritmos, ¿no? Son los que inducen a la migración de las especies, ¿no? El ejemplo ahorita donde los días luz son más cortos, eso induce a la migración. También les invito a que vean ese documental de migración de las aves, ¿no? Que tiene que ver también con y el documental creo de 7 minutos de ritmos circadianos, y viene aquí de cómo se están afectando nuestros ritmos circadianos por la actividad que tenemos en la ciudad y la actividad que estamos llevando, ¿no? Como especie. ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada, bueno, un comentario acerca de que había leído varios artículos donde Ajá. decía que, por ejemplo, la contaminación lumínica de los humanos afecta a los ritmos de algunos animales, porque pues la incidencia de luz, no necesariamente pues la solar, Sí, como que los confunde. Entonces, algunos pues no saben si es de día o de noche, porque pues la misma incidencia de luz afecta a sus mecanismos. así Y ya. es. Y bueno, y también vean en ese documental, ¿no? El aumento de la temperatura ha hecho que cambien esos ritmos biológicos para los animales, ¿no? Solamente como complemento, muchas gracias. Vamos a ver aquí el Premio Nobel 2017 fue por estos 3 investigadores que encontraron esas células que determinan el reloj biológico de cada organismo, ¿no? Cada planta, cada primero empezó con el estudio de aquí del astrónomo francés Jean-Jacques, con una planta de mimosa púdica, y vio ese comportamiento, ¿no? De las horas luz, abre sus hojitas, y cuando en la noche pues la cierra y la puso en un armario incluso, y vio ese mismo comportamiento aunque no tuviera luz, de abrir y cerrar las hojas, ¿no? De ahí surgen varios estudios. Bueno, al final el 97 fue donde encontraron estas células, eh, que la tenemos en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático, y está influenciado por, bueno, un nervio en donde se cruzan nuestros ojos, perciben la luz. Bueno, es pura genética. Entonces, reloj responde a los estímulos de la luz, a través de los nervios de los ojos, ¿no? Y bueno, como humanos pues tenemos también este reloj biológico, ¿no? Incluso porque cuando empieza ya el anochecer nos da sueño, porque no empezamos a liberar esta sustancia que es la melatonina, en la que el responsable de inducir el sueño, ¿no? Y más o menos sería aquí esto. Y ya después de que pasan las horas por decir, de oscuridad, se libera ya el cortisol, que es la sustancia, ¿no? Que nos pone activos. Y bueno, aquí está. Incluso por ahí, no sé si lo leyó o es más adelante. No, creo que es en cuestiones de ecología.
donde por decir de la 1 a las 3, cuando tenemos nuestro cuerpo baja la temperatura, ¿no? Incluso es la hora que sentimos más sueño, o por decir aquí en la mañana, alrededor de las 3 de la mañana es cuando nuestro cuerpo se enfría, ¿no? Entonces tiene que ver todo esto, la respuesta al estímulo de la luz y las horas de luz y oscuridad, y esta secreción de estas dos sustancias que son las que nos mantienen ese reloj biológico, ¿no? En los animales, como dijo su compañero, es muy importante porque ahí depende de la duración de la luz del día, es cuando se da estos efectos de migración de especies, ¿no? Bueno, les invito a que vean este documental, joven, está muy interesante, es cortito, tiene que ver con este valor adaptativo de los relojes biológicos. En caso, falta un poquito hablar de estos lunares, los ritmos lunares, sobre todo para especies marinas, ¿no? Tiene que ver mucho en los ciclos de reproducción. O sea, a partir de los ritmos circadianos, que son de 24 horas, y estas actividades entre luz y día, pues también ellos responden a otro reloj biológico que responden a esto, a las mareas, ¿no? Y a los ciclos de la luna. Bien, gracias. A ver, Yamil ya le tocó. El Esban, ¿sí está? Sí, buenas tardes, maestro. ¿Me escucha? Sí, buenos días. Buenos Adelante. días, maestro. Sí. Sí, pues a mí me tocó el punto 7.18, que es la duración crítica del día desencadenar respuestas estacionales. Sí. Aquí dice que en latitudes medias y superiores de los dos hemisferios, los periodos de luz y oscuridad se alargan y se acortan acorde con los cambios estacionales. Y Sí. algunos organismos empiezan sus actividades con estos cambios. Por ejemplo, lo que es la ardilla voladora, que hace Ya, su actividad en la noche. no la puse. Y, Ajá. y al momento que los días largos aparecen, la ardilla va a empezar su actividad más tarde, sin importar qué. Ujú. También dice que en las regiones... A ver, tantitito. Aquí está la ardilla voladora, y de acuerdo a su variación, esta ardilla pues se encuentra en los bosques templados más al norte, ¿no? Miren, aquí está enero, febrero, marzo, abril, y a qué horas empieza. Sus actividades son en la noche, ¿sí? Entonces, por decir aquí en enero, donde los días son más cortos, empieza desde las 4 de la tarde, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Marzo, a ver, marzo sería aquí, ya empieza su actividad a las 6 de la tarde. En junio hasta las 7:30, aquí son los días más largos de luz, julio, agosto y así. Entonces cambian de acuerdo a la estacionalidad. Adelante. Sí, gracias, maestra. Sí. También en las regiones templadas, algunos organismos inician sus ciclos reproductivos siguiendo de cerca el cambio estacional de la duración de luz diurna. Un ejemplo de estos son las aves, que aprovechan la primavera, donde hay días más largos para ciclos reproductivos. Así Y en es. otro caso, están los ciervos, que utilizan los días cortos del otoño. Para procrear, ¿no? Es cuando se aparean. Para que Sí, para ¿sí? sus periodos reproductivos. Ajá, para Lo que toman en cuenta estos animales, la señal que toman en cuenta es la duración crítica del día. La duración crítica del día es la duración de luz y oscuridad en el lapso de las 24 horas que tiene el día. sí. Algunos animales son indiferentes a esto, puesto que toman en cuenta otros factores, que sea como el clima, la temperatura, entre otras cosas. Ajá. La duración crítica del día en general es de 10 a 14 horas. Sí, de luz. Vamos a Sí, de entender. luz. Ajá. También dice los organismos bueno,
Y ahí sabemos que hay organismos que no toman en cuenta esta duración crítica del día. Ah, Y después de estos hay otros dos tipos de organismos que se le llaman organismos de días largos o días cortos. sí. Los organismos de días largos son los que toman, o sea, por ejemplo, los organismos que, como la floración y la reproducción, Ajá. que toman más allá de estas 10 o 14 horas de la duración del día. Ujú, para la reproducción. Muy Sí. bien. Ujú. Aquí también dice que algunos organismos entran en diapausa, como ya lo había explicado anteriormente en esta clase, Ujú. que es un estado donde interrumpe su crecimiento. Ah. En la mayoría son insectos. Cuando estos insectos o organismos sienten que llega el invierno, que se están acortando los días, entran en diapausa. Pausa. Y cuando va terminando el invierno, que sienten que los días son más largos, ya Ujú. interrumpen ese diapausa para poder seguir con su crecimiento y reproducción. Así es. Y por aquí habla, dice, la medición del tiempo en los insectos es muy precisa, generalmente entre 12 y 13 horas de luz. Si hay 15 minutos de diferencia entre el periodo de luz, puede determinar si un insecto entra en diapausa o no. De hecho, ahorita, si ustedes tienen curiosidad, vemos por ahí las orugas de pelos negros, ¿no? Pues van a entrar ya a este estado de hibernación o diapausa y van a resurgir como mariposas ya a principios de primavera. Bien. Sí, le escucho. Perdón, estar comentando. ¿Sí me escucha? ¿O ya se fue, compañero? ¿Él está? ¿Sí me logro escuchar, maestra? Sí, a ver, de pronto se fue. A ver, ¿qué más puede agregar? Por aquí habla del fotoperiodo. Sí. ¿Qué dicen los mamíferos? Aquí en los mamíferos el fotoperiodo influye para poder almacenar alimento y su reproducción, así como lo habíamos mencionado antes por Ujú. ejemplo, los ciervos también que toman en cuenta esto. Ajá. Incluso por aquí lo vemos, ¿no? Las horas luz, pues eh, les activan para almacenar alimento, la reproducción en caso de los ciervos, ¿no? Por ahí, ahorita vemos el diagrama. ¿Qué más en las ovejas y en los ciervos? Por aquí menciona la melatonina que induce el inicio del ciclo reproductivo y se produce más melatonina cuando hay más oscuridad, igual que en un ciclo circadiano. Cuando los días son más cortos en otoño, ahorita es la época en que se aparean los ciervos, ¿no? ¿Qué más? ¿No habla de más? Bueno. Entonces, la duración crítica del día no es más que las horas de luz y oscuridad y bueno, van a influir en los procesos reproductivos y esta en la inducción a la hibernación en algunos animales, ¿no? Ya lo dijo su compañero, los animales indiferentes a la duración del día, los de día corto, días largos, la mayoría aprovechan los ciclos de días largos para el proceso reproductivo, en el ejemplo las plantas, ¿no? Eh, Aquí días cortos serían el ejemplo de los ciervos, ¿no? Por aquí estoy pidiendo los ejemplos. Ajá. Y la duración del día, ciervos, en duración del día son cortos, aquí ya lo mencioné, es cuando producen más melatonina y es cuando se aparean. Y bueno, pues nada más, ¿qué más? A ver, vamos a ver tantito el libro. Dejen checar, uy, ya casi me llevo. Aquí está, ¿no?
Es el pico de apareamiento, ciclo reproductivo del ciervo de Virginia. Está en armonía con el acortamiento de los días de otoño cuando comienza la estación reproductiva y con el alargamiento de los días en primavera cuando se inicia el crecimiento de astas, ¿no? A ver, vamos aquí, estamos en agosto, septiembre, octubre, estamos aquí. Bueno, aquí es cuando entran los machos en celo, se hincha el cuello de los machos, hay el pico de apareamiento en diciembre, enero, en enero se caen sus astas, en enero, marzo, el principio de la primavera, la adquisición del alimento es muy importante, en abril y mayo aparecen las nuevas astas, en junio, cuando estamos ya casi en verano, es cuando hay más disponibilidad de alimento, es el pico de nacimiento de las crías, ¿no? De julio a septiembre es la cría y después aquí agosto y septiembre ya pasan al estado juvenil y bueno, sería como aquí la sincronización de estos organismos, ¿no? También aquí mencionaba un poco de la sincronización, ¿no? En Centroamérica, por decir bueno, no es de Centroamérica, este murciélago, es de Asia, Australia, el zorro volador. Bueno, en Centroamérica numerosas especies de murciélagos que comen fruta sincronizan su reproducción de cría con la producción de fruta. También los murciélagos insectívoros también sincronizan la cría, la reproducción y la cría cuando empieza el mayor pico de explosiones demográficas de insectos, ¿no? Por así decirlo, aquí habla de Costa Rica, insectos y artrópodos alcanzan su mayor biomasa a comienzos de la estación de lluvias y es en este periodo cuando los murciélagos insectívoros crían. Entonces también sirve esto para la sincronización y reproducción de las especies, ¿no? Y muy importante, jóvenes, es muy corto este tema, pero muy, muy importante. Por último, habla de los ciclos mareales. Nos quedan 10 minutos, entonces vamos a verlo, por favor, si se encuentra. A ver, ¿a quién le tocó? ¿O ya no se lo asigné a nadie? Creo que no. No se lo asigné a nadie. Bueno. Los ritmos lunares y los ciclos mareales, ahí los ciclos diarios, como se le llamó, los circadianos, cerca de 24 horas, que están regidos con las horas luz y oscuridad, pero también en los organismos, sobre todo de las regiones intermareales, pues interviene mucho el ciclo de las mareas, ¿no? Por ahí se menciona el ciclo de la marea. El ritmo mareal imita flujo y reflujo de las mareas en un periodo de 12.4 horas, la mitad de un día lunar, que un día lunar es 24.8 horas, ¿no? El día lunar es como el intervalo entre sucesivas salidas de la luna. Por aquí en los marismas recuerdan la zona intermareal. Un ejemplo son los cangrejos violinistas que andan ahí en el fango de las marismas, los pantanos, los manglares. Cuando baja la marea y cuando sube la marea, cuando se inunda los cangrejos, cuando sube la marea, los cangrejos corren a sus madrigueras y cuando baja la marea, pues salen, ¿no? Otros organismos intermareales como diatomeas, las algas, los crustáceos, litorinas, los peces intermareales como blenios, cotidinos, también responden a estos ciclos circadianos, los ciclos diarios, pero también responden a los ciclos de marea, es decir, ellos, por así decirlo, pues tendrían dos relojes biológicos, ¿no? Por aquí solo habla de una prueba en laboratorio que hizo este investigador Palmer e investigadores sugieren que el reloj del día solar está sincronizado con las actividades diarias, mientras que los dos relojes del día lunar están sincronizados con la actividad de las mareas. Es decir, para estos cangrejos los mantuvieron bajo temperatura y luz constante, privados de indicadores de mareas, pero exhibieron el mismo comportamiento como si estuvieran en el medio natural, ¿no?
El ritmo mareal imita el flujo y reflujo de las mareas cada 12.4 horas, es decir, también depende, recuerdan, de la fase de la luna en la que esté, ¿no? Si es luna llena y luna nueva es cuando tenemos el pleamar, ¿no? La marea más alta, y en los cuartos, creciente y menguante, es cuando el bajamar, ¿no? Es cuando se tienen las mareas más bajas, pero en un intervalo de 12.4 horas se da estas dos, pues, es decir, en un día podemos tener, si estamos en luna llena, dos arribos y dos retrocesos de marea alta, ¿no? Por decir, y si estamos en cuarto menguante, dos retrocesos de mareas bajas, pero cada 12.4 horas. Entonces aquí, bajo las mismas condiciones constantes, los cangrejos exhibieron este mismo comportamiento, primero en un círculo, primero ligado al ritmo circadiano, es decir, a la luz y a la oscuridad, pero también de este reflujo de la marea, ¿no? Por aquí menciona, si se cuestiona, el reloj, en este caso unimodal del ciclo de 12.4 horas, es bimodal con un ciclo de 24.8 horas cercano al periodo del reloj circadiano, es decir, si presenta los dos relojes. Primero, un reloj mantiene esta duración del día de 24 horas, pero también tiene otro reloj sincronizado con este reflujo de las mareas, ¿no? Entonces, sus evidencias sugieren que el reloj del día solar está sincronizado con las actividades que hace diario el cangrejo, mientras que los del día lunar, 51 días más largo que el día solar, estrechamente están relacionados con la actividad de las mareas, ¿no? Entonces, este animalito pues tiene que atender a estos dos relojes, al flujo y reflujo de las mareas, pero también al periodo de día y oscuridad. Ahora, ¿cuál es la importancia del reloj circadiano y el reloj lunar para los organismos marinos? Muchos tiene que ver sobre todo para el proceso de reproducción, ¿no? Muchos organismos en el periodo de luna nueva, luna llena, es cuando, por decir, las tortugas, ¿no? En luna llena es cuando salen a opositar o a poner los huevos. Perdón. También sobre todo los corales, ¿no? Aprovechan la luz de esta luna llena para expulsar sus gametos, ¿no? Bien. Y aquí pues nada más las fases de la luna. Estamos ahora, ¿qué día? 18 de octubre. Tenemos aquí esta luna, cuarto menguante, pues es casi luna llena. Es corto creciente, ¿no? Está una parte aquí. Y miren, esta es la luna que vamos a tener, luna llena, va a ser el día 20. Pues casi estamos en luna llena, 24, 94%, 98, y luna llena es el día 20. Pues de hecho, en estos meses jóvenes es cuando los corales empiezan su periodo de reproducción, ahorita en octubre, es cuando empiezan en estos días esta explosión de gametos en el mar. Y bueno, y pues creo que ya un minuto. Y pues aquí pues nada más como fue registrando aquí los picos de actividad. Miren, 24 horas a las 12. Casi va aquí, en este día pues no hubo. Y bueno, serían los picos más altos, ¿no? Donde el animalito en cautiverio pues dio aquí los picos de actividad. Ritmo mareal de un cangrejo en laboratorio con luz constante, debido a que el día lunar es 51 días más largo que el solar. La marea ocurre cada 51 minutos más tarde cada día solar, pero en estos picos de actividad parecen trasladarse a la derecha. Pero va en un ciclo de 12, miren, 12, aquí 18, aquí es muy poco, y aquí otra vez y vuelve. Bueno, entonces aquí la importancia, estos organismos pues tienen estos picos, estos dos relojes. Voy a regresar un poco la próxima clase a ver estas
el próximo miércoles. Bueno, ya son las 9, 11:59, 12. Bien. El próximo miércoles hay examen, jóvenes, a las 12, entonces, por favor, repasen y nos vemos el miércoles.